Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Gracias por escuchar este nuevo episodio de descargacultura.unam. Soy Paola Famitsai y el día de hoy te compartiré un poco de la obra de Fernanda Melchor, escritora mexicana considerada una de las voces más relevantes en la literatura contemporánea de Iberoamérica. Fernanda Melchor comenzó escribiendo para un público infantil, pero poco a poco sus historias se encaminaron por los rincones más sombríos de la sociedad mexicana. Uno de ellos es el problema del narcotráfico, que para Fernanda Melchor es una experiencia terrorífica y la cual plasma en su crónica La vida no vale nada. Ve por tus audífonos y disfruta este audio. Y vámonos muriendo todos que están enterrando gratis. Pedro Infante en La vida no vale nada. Para no hacerte largo el cuento, la cosa estuvo así. Un par de días después de la balacera de la Iglesia del Cristo, ya sabes cuál, Fer, esa en donde achicharraron a granadazos a unos vatos que se venían correteando con los militares. Y después de que saliera a la luz el video ese que apareció con unas cabezas afuera de Televisa, ¿te acuerdas? En donde unos encapuchados salían con dos vatos, encañonados, soltando todita la sopa, los nombres de la gente que estaba involucrada con los Zetas, con el cártel del Golfo, y hasta decían los apodos de los comandantes de la policía que tenían en la nómina, y los periodistas que trabajaban con ellos. Todo, antes de matar a los dos vatos y degollarlos. Como a los 3 días de la balacera, no me acuerdo bien qué día era, pero ni la semana había pasado, vaya, cuando el gordo me llamó y me dijo que aquellos vatos le habían hablado, que querían vernos y hablar con nosotros. No mames, a mí se me subieron los huevos, aunque la verdad ya medio me lo sospechaba, porque desde mayo sabíamos que había una lista. Un vato de una mesa del juzgado 5 nos había contado que había una lista que supuestamente los Zetas habían hecho, de puros abogados que trabajaban el tema del narco, puros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, todo eso, ya sabes, y que nosotros por haber llevado el caso del Andrés estábamos en esa lista. Que tuviéramos mucho cuidado porque nos iba a llevar la chingada. Y por eso yo ya tenía un chingo de miedo, al chile me estaba cagando, pero de todos modos le dije al gordo que les dijera que sí íbamos, porque se me hizo peor no aparecernos. Y el gordo, bien pinche cuate, me dijo, ¿qué pedo, viejita? Si quieres voy yo solo. Pero le dije que en él, que yo jalaba, que cómo iba a dejarlo solo con ese pedo, después de todo lo que el vato había hecho por mí, porque era gracias al gordo que yo estaba chambeando. ¿Te acuerdas de que te conté? Que ese pinche gordo me sacó del fango, de que fue el único que me tendió una mano en la peor racha de mi vida. Cuando me quedé sin chamba por culpa de la crisis económica, sin casa, sin chamba, sin vieja, y para no morirme de hambre, trabajaba en un Italian Coffee del centro a 15 varos la hora, viviendo a base de puro lechero y de los panqués que me robaba cuando la gerente de la sucursal se distraía, del nabo. Y fue el gordo el que me sacó de ese pedo, el que me ofreció chamba, el que me propuso que hiciéramos mancuerna para coyotear afuera de los juzgados. Él se encargaría de conseguir clientes y lidiar con los pendejos de las mesas y del Ministerio Público, y yo me encargaría de las estrategias legales, de redactar los oficios. Ya sabes, lo que me gusta, para lo que siempre he sido bien verga, desde que estaba estudiando la carrera. Jóvenes, esta es una apelación y no mamadas, decía uno de los rucos que me daban clases, uno de los profes más perros, mientras yo sostenía mi trabajo final ante la clase para envidia de la bola esa de fresas pendejos e ignorantes con los que estudié en el Colón. Gente bruta como ellos solos, pero con dinero y con influencias, que después de salir de la carrera entraron a chambear en el Poder Judicial en los despachos más acá del puerto, mientras yo servía cafés a 15 pesos la hora. Pinches dramas de la vida. Y todo por culpa de la crisis económica, de la puta epidemia de influencia y de la culera de mi vieja, que viendo cómo estaba la cosa no se tentó el corazón de mandarme a la verga,
igual que toda esa gente que según eran mis amigos, pero nomás me volteaban la cara en la calle y hacían como que no me conocían, y seguro a escondidas se burlaban de mi desgracia. Y de toda esa pinche banda de ojete, el único que me hizo el paro fue el gordo. Él fue el único que me apoyó y me sacó de la mierda, Fer, y nunca dejó de creer en mí ni de decirme: tú eres bien capaz, carnalito, ya verás cómo sales de esta. Porque ni siquiera mis jefes, mis propios padres, Fer, esos dos culeros que me dieron la vida, ni siquiera ellos quisieron ayudarme en esa época. Y eso que varias veces les hablé para pedirles dinero, pero siempre me mandaron a la chingada, que porque yo ya estaba grande, que ellos ya mucho habían hecho con pagarme la universidad y además privada, y que ya era hora de que me rascara con mis propias uñas, que quién me había mandado a querer ser abogado en vez de entrar al ejército como mi señor padre. Chale, así de culeros. Y solo mi carnal el gordo me tendió la mano, me vio jodido y me ofreció que fuéramos socios, que le entráramos juntos al pedo de la coyoteada, porque yo era bueno para leer y él para romper madres. Y mientras que a mí me repateaba entrar a los juzgados y lidiar con esos ladrones hijos de puta, gente buena para nada, en cambio el gordo se movía como pez en el agua, entre toda esa mierda. Y seguro hasta se cogía a las pinches gordas de las secretarias, o quién sabe cómo le hacía para que le hicieran caso, pero todo el mundo lo quería y lo respetaba. Y pronto ya nos iba bien chido, y llevábamos varios asuntos y el varo fluía. Y después de todo eso, después de su gesto de nobleza, ¿cómo iba yo a dejar que mi carnal el marrano se fuera solo a la cita con aquellos? Pues ni modo, yo tenía la obligación moral de acompañarlo, y aunque me estaba cagando de miedo le dije: Nel, gordo, vamos los dos, no hay pedo. Y total, para no hacerte la cansada, el vato se puso de acuerdo con ellos, y quedó que nos veríamos detrás del penal Allende, en la callecita esa donde ya no me acuerdo cómo se llama, donde está el Capesios, mero enfrente de donde está el Capesios. Y ahí quedamos de vernos con los vatos esos, que finalmente llegaron a la hora que nos dijeron, a bordo de una camioneta Lobo, un camionetón enorme, naranja con negro, y llantas mamalonas. Cada una fácil costaba como 30,000 varos, de esas chonchas porque seguramente la camioneta estaba blindada para aguantar el peso. Yo casi me zurro, la verdad, cuando esa madre se paró frente a nosotros, y las puertas se abrieron, y de dentro se bajaron unos güeyes, sin armas, porque los culeros las dejaron adentro. Desde la banqueta yo alcanzaba a verlas, puras M16, no mames. Los tipos se ve que tenían instrucción militar, por el corte de pelo y el parado y la forma en que te miraban, aunque había uno que se veía bien malandro. Yo creo que andaba marihuano o bien perico, porque no dejaba de moverse, y miraba para todos lados, y terminó parándose en la esquina, desde donde saludaba con los ojos y las cejas a todo el mundo que pasaba. A los vagos de la calle, a los franeleros de la esquina, a los taxistas que paseaban, y hasta las patrullas de policía, como diciéndole a todos: nosotros en nuestro pedo y ustedes en el suyo. Y total que al final se bajó el preciso, el vato que nos había mandado a llamar, el que quería reunirse con nosotros. Un tipo chaparro, sombrerudo, de ojo claro y con acento norteño. Buenas tardes, licenciados, nos dijo el vato. ¿Cómo andamos? Bien amable. Bien, respondió el gordo. Pues aquí, señor, usted dirá. Y me dio un codazo, pero a mí no me salía la voz. Yo creo que los huevos los tenía aquí y me estorbaban. Usted nos citó, ¿qué se le ofrece?, le dijo el gordo. Y el güero como que le dio gusto que el marrano fuera al grano, y se puso a contarnos que había estado haciendo investigaciones, preguntando quiénes eran los abogados chingones del puerto, y que le habían dicho que nosotros trabajábamos muy bien, que éramos muy efectivos, y lo que el vato quería era saber si nosotros queríamos entrar al jale con ellos, trabajar para su grupo, pues. Yo tenía la mirada clavada en las botas del güero, y ahí nomás subía la mirada hasta la hebilla de su cinturón, que era una bandera mexicana que parecía ondear en el aire, y luego volví a bajarla porque no me atrevía a decirle nada, no me atrevía a decirle que no, que la neta yo no quería nada ni con él ni con su gente, que lo único que yo quería era que me dejaran chambear y que me dejaran vivir, por supuesto, pero tampoco quería desairar al vato, porque él seguía diciendo que le habían dicho que nosotros éramos buenos penalistas, aguerridos, y que ya todo el mundo sabía que habíamos puesto en ridículo al juez y a la secretaria del Juzgado 5, y hasta los pendejos del Ministerio Federal con lo del asunto del Andrés, que hasta entonces era el único caso, el único, que el gordo y yo habíamos llevado por delitos contra la salud. El que te estaba contando el otro día, el del vato que no era ni trailero, más bien era un chalán y cargador, ni mucho menos narco, aunque sí bien atascado, y que metieron al bote según por narcomenudeo, por vender marihuana, aunque al final resultó que no era cierto, que los pinches disque investigadores de la AFI le abrieron una averiguación previa sin tomarse la molestia siquiera de armar bien el expediente, ni mucho menos de ofrecer medios de prueba suficientes, y que para colmo el pendejo del juez resolvió con sus huevos, cortando y pegando las mentiras de la averiguación previa en el auto de formal prisión. Una pinche cochinada, Fer,
Un expediente de mierda lleno de puras inconsistencias, porque el trailero que se llamaba Andrés, ni siquiera llevaba nada encima cuando lo detuvieron. Todo se lo achacaban a lo que encontraron en su casa durante un cateo que hicieron cuando el vato ni siquiera estaba, y en donde los federales encontraron un tambachito pedorro de mota y unas balas calibre 45, que según el Andrés ya estaban en casa cuando él se mudó, y que por pendejo guardó en lugar de botarlas. Y de todos modos ni pudimos hacer nada por el pobre vato, porque el otro juez, el del juzgado sexto, se pasó mi apelación por los huevos, y a pesar de toda la chamba que hicimos, toda la labor de detectives que nos tocó hacer para demostrar que su disque investigación estaba bien pendeja, igual sentenciaron a Andrés a 7 años de cárcel. Pobre vato. Y lo peor de todo es que allá adentro, en el penal de Allende, los que mandaban eran aquellos, los Zetas, y cuando se enteraron de que Andrés estaba preso por narcomenudeo se le hicieron de a pedo, y lo madrearon y lo tablearon y creo que hasta lo violaron, y empezaron a darle escuela. Y el pobre Andrés, que nunca fue narco ni una chingada, nomás un pobre güey atascado y marihuano que se metía sus anfetas para aguantar las chingas cargando trailers, terminó volviéndose uno de ellos, por cuestión de supervivencia, claro, porque era eso o morir suicidado. Ya sabes, que en ese año se murieron un chingo de presos en todos los penales del estado, dizque se colgaban en sus celdas, pero con nudos bien locos, bien complicados. Y el Andrés cambió bien cabrón, fue una transformación radical, un giro de 180 grados, Fer, porque de ser un vato bien tranquilo se acabó volviendo bien agresivo, bien loco, y la última vez que fuimos a verlo nos amenazó de que cuando saliera nos iba a cargar la verga. Así nos dijo, que por no haberlo ayudado, por no habernos apurado a sacarlo. Y total que ni pudimos hacer nada con ese caso, ni pudimos llegar a nada y al final tuvimos que abandonarlo porque después de revisar el expediente, después de investigar cómo estuvo el pedo y desenmascarar las mentiras y las chingaderas de los federales y del juzgado, acabamos descubriendo que la culpa de todo había sido de la pendeja vieja del Andrés, que fue la que en un principio nos buscó y nos contrató para que defendiéramos al vato, y nos pagaba bien porque era maestra y tenía sus negocios en Piedras Negras. Y pues al final descubrimos que fue ella la causante de todo, porque un día se enteró de que Andrés andaba con otra vieja, con una chava guatemalteca, y de puros celos y para vengarse del vato, se le hizo fácil llamar al número de denuncias anónimas de la AFI y decir que el Andrés era narco, que vendía drogas. ¿Quién sabe en qué estaría pensando la pendeja que nunca se le ocurrió que los federales la tomarían en serio, y mucho menos pensó que esos cabrones al día siguiente se presentarían en la casa del Andrés para chingarlo? Pero como no lo encontraron, se inventaron que agarraron un güey que testificó que el Andrés le había vendido un cartón de mota, un testigo que los pinches agentes nunca describieron ni identificaron porque al final resultó que ni existía, y no había registros del vato ni en el IFE, ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en Telmex, ni en ningún lado, y el domicilio que según había dado tampoco existía. Pero esa pendeja yo creo que ni siquiera se imaginaba cómo funcionan las leyes en este país, en el estado de derecho de mierda en que vivimos, en donde una mentira tiene más posibilidades de convertirse en verdad jurídica que la misma verdad, y al final gana el que engorda más su mentira, o el que más varo reparte, o a veces ni eso, a veces todo depende de los de arriba, de las órdenes que se dictan, y que en este caso era la de armar una cacería de brujas contra cualquier cabrón que cayera en el tambo por delitos contra la salud, para inflar las cifras de detenciones y que así Calderón pudiera justificar su guerrita pendeja, su disque lucha contra el narco. Y cuando la vieja ya no pudo seguir engañándonos, cuando al fin nos confesó todo, llorando como Magdalena, de que ella había sido la culpable de que metieran a Andrés al bote, con aquella falsa denuncia que alertó a la AFI por puro pinche despecho de que el Andrés andaba con otra, y cuando nos dijo eso, el gordo y yo nomás nos quedamos viendo, porque con eso que la vieja nos estaba confesando, con eso ya teníamos para sacar al Andrés de Allende. Pero el pedo era el siguiente, que si Andrés salía del tambo, entonces la vieja tendría que entrar en su lugar, por falsedad de declaraciones, y si a la pendeja la metían en el bote, entonces ¿quién chingado nos iba a pagar a nosotros? Y aunque sí le metimos sus putazos al juez por pendejo y a la huevona de su secretaria, pero al final ni pasó nada. Nunca conseguimos nada con la apelación que metimos y tuvimos que abandonar el caso. Pero eso no se lo íbamos a contar al güero, ¿verdad? Al preciso de la camioneta, que seguía hablándonos ahí a mitad de la calle como si fuéramos cuates de toda la vida, como si estuviéramos ahí por puro gusto, casual, y hasta nos había ofrecido un refresquito, el hijo de la chingada. Porque ahí dentro de la camioneta el vato tenía una hielera, y el calor estaba perro y nosotros sudábamos. Y el güero dijo, les ofrezco un refresquito, licenciados. Y el gordo le dijo que sí, pinche gordo pedacero, pero yo nada más meneé la cabeza. Yo lo único que quería era largarme de ahí, Fer. Tenía un chingo de miedo. Y el güero nomás se me quedó viendo muy serio y me dijo golpeado, ¿quiere o no quiere? Y yo así carraspié y le dije, no gracias. Y el vato se sonrió, me dijo,
Eso, chingao, así me gusta, que hable como los hombres. No se machicopale, Milik. Y le gritó a uno de sus achichincles: a ver, Tosco, pásales un refresco a los licenciados. Y total que me dieron uno, en botella de vidrio, aunque yo ni quería, pero al vato que me lo dio se le pasó destaparlo. Pinche maleducado, lo regañó el güero. Y el vato tuvo que regresar a destaparnos las botellas con una navaja que llevaba metida en la pretina del pantalón. Para ese momento yo estaba empapado en sudor, hasta los pinches boxers los tenía mojados. Eran las 12 del día y estábamos en pleno rayo del sol, y así como que no queriendo, le acabé dando un trago al refresco. Pa'l susto, pensaba yo, mientras el güero nos seguía diciendo que no nos chiveáramos, que ahí estábamos entre amigos. Para no hacerte el cuento largo, el vato al final nos dijo: ¿entonces qué? ¿Le entran o no? Y nos miraba al gordo y a mí, y yo y el gordo nos mirábamos entre nosotros y lo mirábamos a él, y entre tanta miradera yo me di cuenta de que el gordo sí estaba tentado, pero yo al chile ya no pude aguantar la presión y le dije la verdad. Mire, patrón, pinche gachón que me vi. Yo la verdad tengo miedo. Usted puede ver los asuntos que llevamos. Nos gusta chambear y así es la mera verdad. Yo no siento que las condiciones... Y me puse a cantinflear gacho, y el güero se volvió hacia el gordo que no dijo nada, y entonces nos soltó. Pues entonces los vamos a sacar de la lista, pero a cambio de que me hagan un favor. Sí, patrón, le dije, usted diga. Bien, pinche puto. Bueno, pues, el favor consiste en que si ustedes llegan a ver que hay un asunto que me interesa, ustedes tienen que abrirse a la verga, a la de ya. Es más, porque por aquí lo voy pensando yo y por acá ustedes lo van adivinando. ¿Estamos? El gordo y yo le dijimos que sí, y el cabrón nos dio la mano y hasta nos abrazó, como si fuéramos los grandes compadres, y luego nos dijo: cualquier cosa, aquí andamos. Y se subió a la camioneta con todos sus achichincles y se largaron, y el gordo y yo nos quedamos ahí en la calle, parados con los refrescos en la mano, sin saber ni qué pedo. Y el gordo se volteó y me dijo, como siempre me decía, cuando nos estaba llevando la chingada, cuando parecía que estábamos en un pedo sin salida: no vale nada la vida. Como la canción esa, la de la película de Pedro Infante. Y yo, como cada vez que lo oía, le contesté lo mismo que siempre le contestaba: la vida no vale nada. Este testimonio se lee como una plática entre dos amigos, como desahogo para tratar de olvidar un momento que puede ser traumático en la vida de cualquiera. El audio que acabamos de escuchar es de Fernanda Melchor y pertenece a su libro Aquí no es Miami. En descargacultura.unam.mx puedes descubrir a nuevos autores, pero también están los clásicos de la literatura, junto con narraciones, poesía, cursos y mucho más. Te recomiendo que visites el sitio web o descargues la aplicación a tu celular. Soy Paola Famitzai y espero que me acompañes en el próximo episodio. Hasta pronto.